Entonces, para hoy vamos a realizar una evaluación. Ya ahorita se las envío a su correo o también se las comparto al chat. Y en esta evaluación, bueno, entonces ustedes, esto es profesional. Aquí es entonces profesional. Entonces aquí colocan profesional entonces colocan ahí, y entonces colocan comunicación social, ya está la asignatura, ya está el semestre, colocan el nombre del estudiante, ya está la fecha y esto sí ya lo dejan así pendiente. Aunque yo lo que voy a hacer es cuando este examen hay que responderlo en Word y me lo envían al correo y en el correo yo les envío la nota. Son 10 puntos. A ver qué dice. Hola estudiantes, elegí la respuesta correcta con el color amarillo, eligiendo la opción del menú inicio llamada color de resaltado de texto. Pues en esta primera, pues es una pregunta abierta, que es la cámara oscura y explique el procedimiento en la formación de imágenes. La idea es que lo expliquen con sus palabras. Y hay otras en las cuales hay que elegir una opción. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, el término fotografía? Entonces, aquí está la opción A, B, C y D. Y en este caso, como yo les comentaba, la manera de elegir la respuesta correcta es que ustedes van aquí al menú inicio. En el menú inicio hay una opción que dice color de resaltado de texto. Ustedes lo seleccionan. Pueden seleccionar, por ejemplo, el color aquí amarillo. Y ustedes dicen, ah, bueno, ¿qué va a ser esta? Entonces usted ahí la selecciona. Entonces esa es la manera para seleccionar las respuestas correctas. Por ejemplo, tres, ¿qué? No, dos. Ah, no, sí, la tres. ¿A quién se le atribuye el invento de la fotografía en Francia? Entonces, ¿se acuerda que vimos por ahí y recalcamos en un personaje clave? Entonces, para que no me lo vayan a confundir. ¿A quién se le atribuye el título El primer reportero bélico? Entonces también lo mismo, a partir de esas opciones de A, B, C y D, elegir quién. 5. ¿Qué creó el señor Eastman? Entonces ahí tenemos otras 4 opciones. La idea es que ustedes lean bien. 6. ¿En qué consiste la fotografía de macro? Entonces estuvimos viendo lo de macro, entonces para que ustedes elijan la correcta. En la séptima, dice, según el esquema a continuación, responda a las siguientes palabras. La idea es que hay que mirar bien el esquema. Y a partir de mirar bien el esquema, eh, ese mismo esquema le va a dar las respuestas. Me dice, ¿qué pasa cuando la apertura se reduce? ¿Cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí les va a aparecer, le aparece una opción desde el punto de vista profundidad de campo, pero también ustedes pueden decir, bueno, pues pasa tal cosa. Pero entonces la idea es que ustedes miren el gráfico y respondan esas tres preguntas. Mire, ¿qué pasa cuando se utiliza velocidades muy rápidas? ¿Qué pasa a la fotografía cuando se utilizan ISOs altos? Y ahora, según el esquema a continuación, ¿qué es la profundidad de campo? Entonces lo mismo también, miramos y aquí respondemos. 9. ¿Cuál es el orden correcto en la producción de una fotografía de producto? Entonces por ahí miramos, entonces decimos acá cuál es el orden correcto. Y en el décimo, de los siguientes números de diafragma, ¿cuál es el orden correcto? Entonces por ahí yo insistí en esto para que lo miren y elijan cuál es la respuesta correcta. Entonces, yo se los voy a compartir ahorita a sus correos. Lo diligencia en el Word. Si alguna persona tiene algún problema de diligenciarlo en Word, puede hacerme las respuestas en algún, no sé, en algún papel y compartirme la imagen con las respuestas. En este caso,
de ahí a responderlo Word. Y me lo envían al correo de gráfico UDC. Entonces son las 10:19. Las días que se demoren, mucho ya se van a ser las 20. Por ahí a las 10:50 que me manden el examen. Terminan el examen y siguen adelantando trabajo del fotoreportaje, el sonoviso, y a las 11:40 miro qué han hecho de adelantos. Y por ahí tipo 11 miro a ver qué exámenes me han llegado al correo. A ver qué colocaron ustedes. No he mirado todavía, solo vi que llegaron los Word, las evaluaciones, pero todavía no he mirado a cada una cómo le fue. Entonces vamos a preguntar aquí. A Brian, ¿está por ahí Brian? Sí, profe, por acá estoy. Entonces, en la primera pregunta, ¿qué es la cámara oscura? Y explica el procedimiento de formación de imágenes. ¿Qué colocó? Pero profe, ya le digo, tiene 2 segundos. La primera yo puse que es el instrumento que se utiliza para proyectar cualquier imagen externa y pues está compuesta por una caja totalmente oscura, una lupa, un espejo y pues el papel mantequilla al cual le da formación, estructura y composición a las imágenes. Bueno, bueno, listo. Y normalmente en el caso de la cámara oscura, sucede que la imagen se ve invertida, ¿no? Cuando se trabaja o en el procedimiento de la cámara oscura sucede eso. Bueno, listo. Segundo, Dayana Fernanda. ¿Qué significa el término fotografía? A, escribir con una caja de cartón negra. B, escribir con diafragma. B, escribir con objetivos o escribir con luz. Escribir con Escribir con luz. La D. La 3. ¿A quién se le atribuye el invento de la fotografía en Francia? ¿A Fox Talbot, Joseph Niepce, George Eastman o Edward Muybridge? ¿Qué puso Lisette? Joseph Niepce. Muy bien. Cuarto. A ver, para Ashley. ¿A quién se le atribuye el título del primer reportero bélico? ¿A Joseph Niepce, Roger Fenton, Edward Muybridge o a Daniel Monteo? Puse Roger. Roger Fenton, bien. Quinto, para... A ver, por aquí está Laura. A ver, ¿dónde está Laura? Laura. Laura tiene como últimamente problemas de internet. Bueno. A ver, ¿quién está por acá? Ana María, María. Bueno, Ana María. ¿Qué creó el señor George Eastman? A, la cámara oscura, los lentes de densidad neutra, el fotoreportaje o Kodak. Kodak. Kodak, bien. Vamos a preguntarle a Gonzalo. ¿Está Gonzalo por ahí? Sí, señor, profe. ¿En qué consiste la fotografía de macro? Entonces, A, es la fotografía que se realiza en contra de la luz. B, es la fotografía donde obtiene imágenes grandes de elementos muy pequeños. C, es la fotografía donde todos los planos salen nítidos. D, es la fotografía donde se captura el movimiento. B es la imagen donde obtiene imágenes grandes de elementos muy pequeños. Eso, muy bien, correcto. 7. Voy a preguntarle a Natalia. Según el esquema a continuación, responda las siguientes preguntas. Entonces había un esquema de velocidad, apertura y triángulo de disposición. Y se hacían unas preguntas. ¿Qué pasa cuando la apertura se reduce? ¿Qué pasa cuando se utiliza las velocidades muy rápidas? ¿Y qué pasa a la fotografía cuando se utilizan ISOs altos? ¿Está Natalia? Sí, profe. ¿Qué pasa cuando la apertura se reduce? Ujú. Entra más luz y el fondo queda desenfocado.
y esto permite que lo que nosotros queremos enfocar se vea más nítido. Entonces me dice que entra más luz Sí, señor. cuando la apertura se reduce. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. ¿Qué dice en la segunda? ¿Qué pasa cuando se utiliza la velocidad, las velocidades muy rápidas? Se produce la técnica del congelado. Bien. ¿Y qué le pasa a la fotografía cuando se utilizan ISOs altos? Em, mayor capacidad para captar la luz, pero la fotografía se ve con mucho ruido. Bueno, entonces Natalia, bien. Brian, ¿está por ahí otra vez Brian? Sí, profe, acá estoy. ¿Está correcto lo que ella dijo de qué pasa cuando la apertura se reduce? Sí, profe, pues mi respuesta fue que cuando la apertura se reduce, hay mucha luz y el fondo o lo que se encuentra a su alrededor tiende a ponerse borroso. Como es menos luz y el fondo, pues sí hay una profundidad de campo. Entonces, cuando estamos hablando de ver el esquema, pongan atención, cuando estamos hablando de que vean el esquema, entonces hay dos opciones. ¿Qué pasa cuando la apertura se reduce? Entonces estamos hablando del tema de cuando la apertura se reduce, eso quiere decir que se va a cerrar o se va a buscar la manera en que se reduce la apertura del diafragma. Y al reducirlo, ¿cierto? Estamos hablando de estos números, F11 o F16, ¿cierto? Eso quiere decir que va a entrar menos luz, pero en este caso va a tener más profundidad de campo. Una cosa es cuando la apertura se aumenta o se trabaja un número menor F, la cosa cambia. ¿Sí es así o no es así? ¿O no es así? Sí, señor. ¿Qué me dice Lisette y qué me dice Natalia? ¿Sí es así o no es así según el gráfico? Sí, sí, claro. Cuando uno pues cierra el diafragma, se obtiene menos luz, pero se gana el campo. Man, listo. Entonces, ahí pendiente a esa respuesta. Las demás están bien. Listo. Ahora acá, el 8. Para Nicole, la número 8. Según el esquema a continuación, ¿qué es la profundidad de campo? Yo contesté que la profundidad de campo es la distancia que se tiene por delante y por detrás del objeto a fotografiar y que según la técnica y el objetivo puede aparecer más nítido o con afectación. Ujú, bien. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver un ejemplo de la cámara, vemos la distancia de enfoque, pero también vemos dos autos y en esos dos autos, según también los milímetros, por ejemplo, hay una relación en milímetros de lente y también de la apertura. Entonces vemos que en la relación de 20 milímetros con un diafragma de 5.6 y si comparamos vemos que los dos autos o van a estar o se van a ver ambos según estas especificaciones. Y si ya vemos el lente de abajo, en este caso de 100 milímetros con un diafragma de 5.6, vamos a ver que la profundidad de campo pues se va a reducir, ya se va a ver parte del carrito que está adelante y el otro ya no se va a ver. Pero bien, está muy bien la respuesta de Nicole. Bien, y noveno, Charik. ¿Está por ahí Charik? Sí, sí, señor. Bueno, Bueno,
Yo coloqué la de preproducción, producción y postproducción. O sea, la C. ¿Cuál es el orden correcto en la producción de una fotografía de producto? La de profe La D. de sí, señor. Ah, muy bien. Entonces, yo les hice énfasis en ese tema de la preproducción, en la cual primero hay que preparar el producto, preproducción, después viene la toma de las fotos, producción, y después viene la etapa de, no sé, de retoque o arreglar la foto, que es la etapa de postproducción. Y para cerrar, vamos a preguntarle otra vez a don Gonzalo. Don Gonzalo, ¿está por ahí? Sí, señor. La número 10. De los siguientes números de diafragmas, ¿cuál es el orden correcto? Es la C. F1, F.4, 2, F.2.8. Es la C. Listo, muy bien. Listo, entonces ahí ustedes se darán una idea de cómo les fue a ustedes en el quiz.